El nombre de la predicación, riquezas injustas, la venida del Señor y las quejas. Eh, no hay mucha integración en el título, pero fue un poco difícil pensar en una idea que absorbiera los tres asuntos. Y mi intención, al menos en la predicación, fue que viésemos la relación que hay entre las tres, ¿no? Hay una relación clara en el texto entre estos tres elementos: las riquezas injustas, la venida del Señor y las quejas. Vamos a leer los tres primeros versículos para ver algunas aplicaciones, algunas preguntas que sean de utilidad para nosotros de manera práctica. Dice el verso uno: oigan ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado sus tesoros. Ahí están entonces las palabras de Santiago para estos ricos, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo. Está describiendo lo que eran estos ricos. Ellos tenían claramente una, una visión de sí mismos, pero acá Santiago está dando la visión espiritual que ellos tienen. Personas que habían acumulado riquezas de distinta índole según el contexto, pero lo habían hecho sin sentido, es decir, sin propósito, sin darle a sus riquezas un uso productivo, sin ser de bendición para otros. Entonces, de manera de aplicación para nosotros, tenemos que asumir que aquí no somos ricos. Sin embargo, podemos rescatar el principio de administración de nuestros recursos. Ese es aplicable para nosotros. Los ricos de la época de Santiago solo se ocupaban de sus necesidades. De hecho, podríamos decir que tenían sus necesidades sobrecubiertas, y, y esa sobrecobertura, por decirlo así, se terminaba echando a perder. Si eran alimentos, se echaban a perder; si era ropa, se apolillaba. Y bueno, los metales, que solo por tenerlos guardados y sin darles ningún uso, era también poco productivo. Entonces era un despilfarro de los recursos que ellos tenían. Pensamos nosotros en la actualidad en algo que siempre tenemos que volver a hablar, como es el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad, que dice que si tú tienes la suficiente fe, y si eres lo suficientemente generoso para dar tus recursos, entonces Dios te va a devolver a ti, no solo en recursos económicos, sino también en salud. Eso es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Ese es un polo, podríamos decir, respecto del manejo de los recursos. Y el otro polo, ¿no? El otro polo está en no asumir ningún tipo de compromiso con nuestros recursos respecto del reino de los cielos, y pensar que únicamente es necesario, digamos, eh, participar de la iglesia, pero en realidad los recursos los administramos nosotros y nunca somos parte con ellos del reino de los cielos. Ahí usted tiene dos distorsiones, ¿no? La distorsión del Evangelio de la Prosperidad, un abuso, ¿cierto? Una manipulación del todo conocida. Y por otro lado, alguien que piensa que en realidad los recursos son algo tan material que lo manejo yo a mi discreción, y si quiero o no participo de las necesidades del reino de los cielos, lo manejo con total independencia. Ambas son distorsiones. Quiero acá compartir algo que encontré muy bueno en esta Biblia, la misma que usé la semana pasada, en la Biblia Diario Vivir. Respecto de estos versículos, dice: Santiago declara lo inservible que son las riquezas. No que los ricos no valen nada. Cuando Cristo regrese, el dinero de este mundo no tendrá ningún valor. Por lo tanto, deberíamos dedicarnos a acumular tesoros que serán valiosos en el reino eterno de Dios. El dinero en sí no es el problema, pues por ejemplo, los líderes de la iglesia necesitan dinero para cubrir sus gastos y sostener a sus familias. Los misioneros necesitan dinero para cumplir su trabajo de difundir la buena noticia. Las iglesias necesitan dinero para cumplir con su ministerio. El amor al dinero es lo que conduce a lo malo, y es la razón por la que unos oprimen a otros, como también vimos el domingo, ¿no? Esta enseñanza sirve como advertencia para que todos los cristianos que se sienten tentados a abandonar las normas de Dios
para adoptarlas del mundo y como estímulo para que todos los que son oprimidos por los ricos, perdón, ahí viene el punto final, y para estímulo para todos aquellos que son oprimidos por los ricos. Entonces tenemos, iglesia, que nosotros buscar, por decirlo así, el equilibrio bíblico en este sentido y entender que los recursos sí tienen una utilidad que nosotros tenemos que darle. Lo segundo que este texto nos permite pensar y reflexionar es cómo obtuvieron los ricos sus recursos. En el verso 4 podemos leer: miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. No habían pagado lo acordado a estos jornaleros, ¿no? Y obviamente eso estaba generando problemas para los obreros de ese tiempo. Eso es en sí un medio pecaminoso de obtención de ganancia. Entonces aquí como aplicación nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿hemos pecado por obtener dinero? ¿Hemos pecado por obtener cosas materiales? ¿Hemos falseado por llegar a obtener cosas materiales? ¿Hemos falseado documentos o ese tipo de cosas? ¿Hemos incurrido en cosas reñidas con nuestra ética cristiana? Bueno, si es el caso, estamos actuando en el mismo patrón de estos ricos de la época. Lo de ellos era extremo porque estaban abusando, ¿no? Estaban maltratando a seres humanos hechos a su propia imagen, a la imagen de Dios, bien digo, y los estaban prácticamente esclavizando para obtener recursos. Sin embargo, cuando nosotros pecamos con el fin de obtener algo material, con el fin de obtener dinero, ya sea en estos ejemplos que yo les decía recién u otros, estamos moviéndonos bajo el mismo patrón pecaminoso y si es el caso, debemos renunciar. El problema de los patrones de pecado, amados hermanos, es que se transforman en parte habitual de nuestra vida. Entonces, a pesar de estar en la fe, muchas veces seguimos comportándonos de la misma forma, seguimos acudiendo a estas mañas, podríamos decir, a estos trucos para obtener cosas materiales. Sin embargo, lo que nosotros de manera cristiana debiésemos hacer es arrepentirnos de estos pecados y entonces aceptar lo que Dios nos permite alcanzar de manera honesta y no querer escalar a través de medios pecaminosos, que fue lo que los ricos de la época estaban haciendo, ¿no? Verso 5 dice: han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Verso 6: han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Entonces recordemos aquí que el dinero, las riquezas tienen un poder inherente, ¿no? El poder de controlar el corazón del hombre. Y tal como enseña este texto, es tal el poder que tiene el dinero o el amor al dinero, bíblicamente hablando, que es capaz de hacer sucumbir al hombre, hacerlo caer en un pecado cada vez peor, en el espiral descendente del pecado. Este pecado de la avaricia es capaz de cauterizar la conciencia de los hombres. Piensen ustedes que lo primero que los ricos hacen de la época es, bueno, no darle un buen uso a los recursos. Segundo, lo habían obtenido por medios pecaminosos. Habían prácticamente esclavizado a otras personas para obtenerlo y no le habían pagado. Eso solo puede ocurrir cuando la conciencia no acusa el pecado. Y de ahí en más dice que incluso los ocuparon viviendo de manera perdida. Entonces, esto es bastante serio. Y recordando lo que dice Primera de Timoteo 6:10, ¿no? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, no es administrar dinero, sino que el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Entonces, ese es el potencial enorme que tiene el amor al dinero, del cual nosotros en esta generación tan materialista debemos de cuidarnos constantemente. Dios, iglesia, no se debe ver ofendido por la manera en que nosotros obtenemos nuestros recursos. Y esa es una pregunta también parecida a la de antes, ¿no? ¿Cómo yo gano mi dinero? Y si yo pienso que eso puede ofender a Dios,
Entonces tengo que también arrepentirme delante del Señor. El ejemplo es extremo en el pasaje, ¿no? Esclavizando a otros, pero también podemos pensar en cómo nosotros nos estamos ganando nuestro dinero, e incluso es más, si somos más objetivos y ponemos el lente aún más cerca del asunto, es cómo nosotros nos estamos ganando el dinero en nuestros propios trabajos, si somos responsables, si somos puntuales, si somos respetuosos, si somos buenos trabajadores. Hasta eso podría hablar, ¿no? de este medio de obtención de ganancias, porque si no estamos haciendo un trabajo responsable, en realidad también estamos ganando un dinero, por decirlo así, que no hemos ganado. Entonces también tenemos que ser súper consecuentes como creyentes en este aspecto del trabajo. Así que eso a modo de aplicación y de cosas prácticas es lo que quiero compartir en este primer punto. Dejo a mis hermanos también para que puedan compartir. Buenas noches iglesia, Señor les bendiga. Eh, sí, me siento en esto y recordando la predicación, sí, claro, las riquezas por lo general están asociadas al bienestar, ¿cierto? Al bienestar, a la estabilidad y por lo general es lo que buscan todas las personas y incluyéndonos a nosotros mismos también. Siempre estamos buscando el tener mayor estabilidad y todo eso, pero equivocadamente nosotros a veces por tener quizás no riqueza, pero sí estabilidad económica o muchas veces más de lo que necesitamos, sentimos esa falsa seguridad cuando hay dinero. Como que cuando hay dinero y este puede resolver algunas cosas, nos sentimos como seguros, como que podemos controlar situaciones, pero se nos olvida que el dinero se va, el dinero siempre se va a ir. Y si junto con irse el dinero, también se va mi seguridad, eso es una evidencia clara que mi confianza no está en el Señor. ¿A cuánto le ha pasado? No sé, que cuando tienen dinero, tienen un estado de ánimo, pero no sé, el dinero se va o queda poco y su estado de ánimo es otro. Si eso nos está pasando, debiéramos venir a los pies de Cristo y pedirle perdón, porque mi seguridad está en Cristo. Es triste ver cuando una persona comienza a eh, cambiar cuando comienza a tener una mayor estabilidad económica y juntamente con la estabilidad viene también el orgullo. Pero lo más triste es cuando esa persona termina apartada del Señor. Eso es lo más triste. Y sin darse cuenta, ¿cierto? Porque las riquezas tienen esa capacidad también de cegarnos, de traer esa falsa seguridad, como que no necesitamos al Señor, pero no es así. Y nosotros no estamos libres de caer en eso, ya que nuestro corazón también está inclinado a este mundo. Yo estaba pensando que es una misericordia del Señor muchas veces el que Él no nos permita tener mucho, porque el Señor sabe que podríamos en algún punto terminar apartados. Entonces sería muy sabio de nuestra parte que algunos de nosotros, a lo mejor no todos, pero quizá algunos, le pidiéramos al Señor que no nos permita tener tanto dinero, que nos mantenga de lo necesario. Finalmente todos estaremos delante del Señor sin nada, desprovisto, y nuestra única seguridad no es el dinero, es Cristo, nuestro Salvador. Eso. ¿Escuchan? Me dice Stanley que no se escucha. ¿Los demás se escuchan? Sí, yo ¿Sí? Sí se escucho, se escucha escuchan, bien. sí se escucha ¿Ahora bien. está bien, Stanley? ¿Sí? Stanley fue el que escribió, ¿verdad? Estamos bien, entonces. Sigamos. Dale nomás, Patricio. Ah, ya. Pues sí, parece que algo particular. Dale nomás, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga. Ciertamente nosotros necesitamos el dinero, ¿cierto? Necesitamos el dinero para sustentarnos, necesitamos el dinero en nuestro diario vivir, para pagar las cuentas. La iglesia también necesita dinero para poder solventarse. Hay muchos gastos que se deben hacer. Sin embargo, Santiago no condena esto, ¿cierto? Lo que condena es el amor al dinero, el aferrarse en más en el dinero más que en el Señor. Yo pensaba, bueno, en este caso se habla de los ricos, según he visto los que estamos conectados, no hay gente con mucho dinero, pero sí podemos rescatar un principio que es sobre en qué confiamos. Los ricos confían en sus riquezas, pero para nosotros, ¿en qué podemos confiar? Ahí mi hermano Sergio comentaba algunas cosas. A veces confiamos
en nuestra casa, en un auto, un bien material. Sin embargo, eso puede desaparecer. No es por ser ponernos en el peor de los casos, pero una casa se puede incendiar, el auto puede chocar o cualquier cosa. Y es en algo en que no nos debemos aferrar. Debemos confiar plenamente en el Señor más que en cualquier bien material. En la primera epístola de Pablo a Timoteo, me gustaría leer el capítulo 6, verso 18, dice que habla sobre las instrucciones para los ricos. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. En este verso, MacArthur dice, aquellos creyentes que tienen dinero deben usarlo para satisfacer las necesidades de otros de manera generosa y no egoísta. El Señor a algunos les ha permitido tener más de lo que necesita, que quedarse con más dinero después de pagar las cuentas. Para que ellos tienen dos cosas por hacer. Una es administrar bien los recursos y lo otro es ayudar a quienes estén pasando necesidad. Así que con ese punto me quedo respecto a nuestro primer punto. Amén. El segundo punto, la segunda venida del Señor, se entiende, ¿no? Modela al cristiano. ¿Qué quiero decir yo con la palabra modela? Si es que alguien no lo entiende, es que le da forma, ¿no? La segunda venida es un hecho que esperamos, pero que también tiene cierto efecto o debe tener cierto efecto en nosotros, en nuestra vida práctica. El verso 7 lo leemos, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Aquí establecíamos el contraste entre el verso 7 que dice hermanos y el verso 1 donde decía oigan ricos. Entonces claramente aquí Santiago está redirigiendo su epístola o sus palabras a personas cristianas y la palabra por tanto conecta con todo lo anterior. Es perfectamente posible entonces que muchos de estos creyentes en efecto estuviesen recibiendo el maltrato de estos ricos, que todo parece también apuntar a que no eran necesariamente creyentes, pero sí podrían tener cierto vínculo con la iglesia. Eso no lo podemos asegurar al 100%. Am, y ese contraste es interesante, ¿no? Los ricos estaban oprimiendo, maltratando, hasta incluso se les acusa de matar, ¿no? Por lo que explicábamos el mismo día domingo. Y eso nos lleva a nosotros, ¿no? Quienes decimos que somos creyentes, hacernos una pregunta también de tipo práctica y es cómo nosotros respondemos cuando somos tratados de manera injusta, ya sea en el trabajo, ya sea haciendo la fila para la locomoción colectiva o en la locomoción colectiva misma, en los distintos escenarios que nos toca estar. ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Lo hacemos con desagrado? ¿Lo hacemos con hostilidad? ¿Lo hacemos con violencia? ¿O lo hacemos, como dice el texto, con paciencia? Esa es una pregunta que debemos hacernos y probablemente nadie está en un 100% de paciencia aquí. Eh, Hay situaciones que aún nos van más allá de nuestro soporte, ¿no? Eso indica, iglesia, que aún hay mucho de nosotros mismos y necesitamos más de Cristo. Cada vez que nosotros nos enojamos, que sí nos enojamos, cada vez que nosotros respondemos con cierto desagrado o con cierta agresividad frente en una situación, es señal de que aún hay cosas en nosotros que no están rendidas al Señor. No respondemos con paciencia, como dice el texto. Permítame recordarle esto, que a mí me pareció una muy buena idea al hablar de paciencia. Paciencia quiere decir permanecer firme aun cuando a uno le gustaría huir. Es decir, la paciencia no es algo pasivo, sino que es algo activo. ¿Sí? Es algo activo, es algo a lo cual yo me comprometo a buscar dicha paciencia. Am, Recordemos esto, a mí me ha servido mucho. eh, Como ustedes saben, yo trabajo en el negocio con la familia y una y otra vez ha venido a mi mente cuando miro a las personas que ellos tienen la imagen de Dios. Y eso ha modelado, digamos, el trato que yo quiero darles, sobre todo
Cuando quizás entra una persona, en el negocio pasa mucho, que vienen muchas personas a pedir, más que nunca antes. Creo que se lo había mencionado antes. O sea, entran personas a pedir y uno naturalmente frente a esas personas no tiene la mejor actitud. Entonces, cuando los veo, inmediatamente el Espíritu de Dios me recuerda que esa persona que está pidiendo, que es un indigente, que incluso puede que yo me dé vuelta y me robe algo, esa persona está hecha a la imagen de Dios. Eso recordémoslo también en este sentido, porque recuerden que los pobres estaban sufriendo opresión por parte de los ricos, malos tratos, así como nosotros también muchas veces somos maltratados. Y recordemos en específico ahora, en lo que estamos viendo en el pasaje, que un antídoto bíblico para la incertidumbre y para el dolor de esta vida presente es tener siempre presente o patente la segunda venida del Señor. O sea, estamos siendo maltratados, pero nuestra mirada no debe estar tanto en la circunstancia que enfrentamos, sino en la gloria que esperamos, en la gloria que se va a manifestar cuando Cristo vuelva por nosotros. Y eso también es un poderoso argumento para que nosotros ejercitemos la paciencia. Así como el otro argumento, ¿no? De que enfrentamos a personas que están hechas a la imagen de Dios, que también tiene absoluta utilidad en esto. El pensar de que esa circunstancia que me está rodeando, que me está poniendo a prueba, es una circunstancia pasajera, circunstancial, pero sin embargo, yo espero un día a que Cristo vuelva por nosotros, por su iglesia. Definitivamente eso también debe modelarnos, debe cambiar nuestra manera de enfrentar la vida, de enfrentar los conflictos. Es un poco lo que Santiago les está proponiendo, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente, a sus lectores. Les dice que tienen que hacerlo como el labrador. Permítame aquí también complementar con algo de esta misma Biblia que les decía recién. Dice, un agricultor debe esperar con paciencia a que crezca lo que sembró. No puede apresurar el proceso. Eso lo saben bien los que saben un poco más de la tierra, las semillas, ¿no? Sin embargo, tampoco puede irse de vacaciones con la esperanza de que todo vaya bien en sus sembrados. Es decir, mientras se siembra y se espera la cosecha, también hay un trabajo de por medio, ¿no? No puede, como muy bien dice este comentario, no puede sembrar e irse 3 meses de vacaciones y pretender que cuando vuelva va a estar toda la cosecha lista. Hay un trabajo también en ese intertanto. Aún tiene mucho trabajo que hacer para asegurar una buena cosecha. De manera similar, nosotros debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo y avanzar el reino de Dios mientras esperamos, y avanzar en el reino de Dios mientras esperamos. El cristiano debe vivir por fe como un agricultor, esperando con ansia la recompensa de su labor. No viva como si Cristo nunca fuese a volver, sino trabaje arduamente en la edificación de su reino. El rey vendrá en el tiempo adecuado. Entonces esa figura del labrador es muy interesante porque ciertamente representa trabajo, compromiso y esperanza. Todo eso en un mismo, en una misma idea, digamos, un mismo concepto y que nosotros debiésemos buscar ponerlo de práctica. El verso 8 aquí aplicando la realidad del labrador. Eso es lo que Santiago está haciendo. Sean pacientes ustedes, sean también ustedes pacientes. ¿Qué más? Fortalezcan sus corazones, ¿sí? En lo interno nuestro, ¿no? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Se da cuenta cómo entonces nosotros nos fortalecemos? Como yo decía antes, pensando en que la segunda venida del Señor está cerca. Eh, Muy práctico, Hebreos capítulo 10, verso 24-25. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros en amor y a las buenas obras. Eso debiese ser una meta para nosotros como iglesia local. ¿Cómo yo puedo estimular a otros en amor y a las buenas obras? ¿Qué estoy haciendo yo para estimular a otros al amor y a las buenas obras? Y esta pregunta es importante, iglesia, porque la pregunta la tenemos que dirigir hacia nosotros. Tenemos el mal constante de dirigirla hacia otros. O sea, ¿por qué esa persona no manifiesta amor? Porque esa persona no está haciendo, no dice, no está estimulando al amor y a las buenas obras. No, la primera pregunta necesaria es ¿por qué yo no lo estoy haciendo? O si lo estoy haciendo de la manera correcta. Ah, un consejo que siempre se lee, ¿no? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre.
una muy mala costumbre es no congregarse. Usted lo sabe muy bien. Sino que en lugar de no congregarse, ¿qué hay que hacer? Exhortarse, dice el autor, los unos a los otros. Y mira dónde lo ancla. También tiene relación con lo que estamos enseñando el domingo y hoy día. Mucho más al ver que el día se acerca. O sea, quien tiene patente la venida del Señor, quien sabe que Cristo viene en cualquier momento, va a ser una persona que va a estar congregándose, va a estar buscando estas cosas de manera activa, no de manera perfecta, pero va a estar involucrado en estas manifestaciones de la gracia del Señor en la comunidad de una iglesia local, estimulando al amor, estimulando a las buenas obras, no dejando de congregarse, exhortándose los unos a los otros, apoyándose los unos a los otros de manera constante. Entonces eso es, iglesia, lo que yo quisiera compartir en este segundo punto. Eh, amén. Sí, cada uno de nosotros vivimos diariamente situaciones injustas, injustas en nuestro trabajo o en la calle, o los que estudian en la universidad. Situaciones que nos pudieran en ocasiones traer temor también, temor, angustia, y que nos provocan el querer arrancar muchas veces, huir de esas situaciones. Y es ahí donde debemos ejercer la paciencia, recordando que el Señor vendrá un día y que todas esas situaciones que hacen que yo la pase mal muchas veces ya no van a estar nunca más, ya no vamos a vivir con eso. Creo que a nosotros nos falta mucho, por lo menos, bueno, disculpe por incluirlo, pero a mí en lo personal me falta mucho el tener el más sentido de lo eterno, de lo eterno. Cuesta que eso, que hablar de que el Señor vendrá, que un día estaremos eternamente, lo hablemos en nuestras conversaciones diarias, cuando estamos hablando, no sé, en la casa o con algún amigo. Muchas veces en medio de estas situaciones adversas nos comportamos como los que no tienen esperanza, ¿cierto? Nos afligimos o reaccionamos como si no tuviéramos un Señor que es soberano, que está al tanto de todo lo que me pasa, que tiene nuestra vida en su mano y que un día va a venir, un día vendrá. Este mundo tiene un final y el Señor va a venir. En este punto el Señor nos llama a la paciencia, nos llama a la paciencia y creo que Dios nos pone en situaciones diariamente para que nosotros ejercitemos esta paciencia, ¿cierto? Desde las cosas cotidianas, como, no sé, una fila en un supermercado cuando yo estoy apurado y quiero llegar rápido y la fila no avanza nunca, hasta quizás una prueba de fe como una enfermedad terminal, no sé, ¿cierto? Creo que para crecer como cristiano necesariamente yo debo crecer en paciencia. Difícilmente podré decir yo he crecido en Cristo, pero soy un impaciente. Eso no tendría mucho sentido. Yo debo crecer en paciencia para crecer como hijo del Señor también. Bueno, finalmente en este punto creo que solo que nuestra oración sea pedirle ayuda al Señor a crecer en paciencia hasta su venida, porque el crecimiento debe ser hasta el final, porque sí o sí habrá situaciones en las que el Señor me va a poner y yo tendré que ejercer la paciencia. Hay veces en las que yo tendré que ser paciente y poder hacer algo también, pero hay otras veces en las que solamente tendré que esperar y que estaré impotente ante la situación. No podré hacer nada más, sino simplemente tener paciencia y confiar en el Señor. Amén. En nuestro segundo punto vemos cómo Santiago ahora llama a los cristianos a tener paciencia, ¿cierto? A soportar hasta la venida de nuestro Señor. Me gustaría leerles Lucas capítulo 12, verso 42 y 43, dice, el Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé de sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Y haciendo cómo? Siendo un mayordomo fiel y prudente. A veces nosotros reaccionamos claramente o vivimos nuestra vida como si nuestro Señor Jesucristo no fuese a volver nunca. O a veces se pierde la esperanza de que Él ya no viene o que quizás vamos a morir antes que eso suceda. Sin embargo, es bueno pensar esto, en que debemos tener nuestra vida, un diario vivir, pensando y creyendo que Cristo viene mañana, como si Cristo viniese mañana, así debemos vivir hoy. ¿Cómo cambiaría hoy
la realidad de nuestra vida, de cómo apreciamos algunas cosas, algunas pruebas que estamos pasando. Si lo ponemos en una balanza y nos damos cuenta que Él podría venir mañana. Entonces, así es como una buena forma en la que nosotros podemos vivir. También me gustaría leerles Gálatas, capítulo 6 verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, dice. Eh, Sin importar tal cual como podemos estar viviendo hoy en día, debemos afirmar esta verdad, es que todo lo que estamos pasando hoy en día, o las pruebas, por muy difíciles que algunas sean, todo esto es temporal, esto va a pasar, esto se va a acabar. Somos aquí peregrinos y a veces nos aferramos a esto, nos aferramos a la vida, nos aferramos a las cosas que tenemos, a buscar estabilidad en todo. Sin embargo, esto es pasajero, esto va a pasar y debemos vivir como si Cristo viniese mañana. De esa forma debemos vivir y se nos olvida, ¿cierto? Se nos suele olvidar eso y se nos olvida con mucha facilidad, pero debemos recordarlo. Eso deberíamos aplicar en nuestra vida, que día a día recordemos como si Cristo viniera mañana y así, distintos tipos de problemas o cosas que podamos tener, debemos pensar de que esto es temporal, de que esto es pasajero, de que lo que estamos viviendo hoy en día no es eterno, que, que es solo un instante y que aquí somos peregrinos. Amén. Recordé una frase que hay de John MacArthur que dice algo más o menos así, no recuerdo literalmente, pero dice, ¿cómo se arruinarían tus planes si Cristo volviese mañana? ¿Cuántos planes de los que hemos hecho se arruinarían si Jesucristo volviese mañana? Em, Esa es una buena pregunta. No quiere decir esto que no nos proyectemos, pero tal como decía Patricio, que esa proyección siempre esté modelada por la segunda venida, ¿sí? Modelada por la segunda venida. No tenemos que comprometernos tanto con el mundo como si fuésemos a pasar la eternidad acá, porque esto es pasajero. Es un poco la idea. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría de manera que podamos proyectarnos en esta vida, pero sin hipotecar los asuntos eternos de Dios. Y yo creo que eso es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es mucho más difícil. Entonces necesitamos sabiduría de parte del Señor para poder hacer eso. El tercer punto, eviten las quejas condenatorias. Verso 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya que el juez está a las puertas. Decíamos el domingo que la opresión ejercida por parte de los ricos sobre posiblemente hermanos pobres estaba generando un caldo de cultivo, ¿no? En ellos, en los pobres, de enojo porque no podían defenderse en contra de los ricos, no podían llevarlos a juicio de manera justa, no podían tampoco pedirles que le pagaran lo que correspondía. Entonces generaba un enojo y ese enojo ¿contra quién se manifestó? Bueno, contra su prójimo, contra los que estaban más cerca, contra la iglesia, contra tal vez su familia. Y el asunto de las quejas tiene que haber sido bastante serio, porque el verso 9 nos da la idea de que, sobre todo cuando Santiago dice ya que el juez está a la puerta, o sea, pudieron ser quejas, no quejas simples, sino que quejas bastante duras, bastante importantes las que se estaban dando. Y lo cierto, iglesia, es que siempre es más fácil señalar a otros que mirarnos a nosotros mismos. Siempre es más fácil quejarnos de otros que mirar lo que nosotros debiésemos cambiar primero. Eh, y lo otro que también nos invita de manera práctica el texto es a preguntarnos cuántas veces nosotros actuamos como jueces, y como jueces en el sentido del texto, como jueces que condenan, ¿sí? No somos llamados nosotros a ser, somos llamados al discernimiento, somos llamados a ejercer cierto tipo de juicio, ¿no? Pero no un juicio condenatorio, que era probablemente lo que estaba sucediendo en la realidad de los destinatarios de Santiago. Yo pensaba en esta idea, hay vigas que debemos arrancar
antes de querer sacar las pajas de los ojos ajenos. Bueno, no es una idea mía, sino que el propio Señor Jesucristo lo enseñó, ¿no? Hay vigas, hay troncos en nuestra propia experiencia humana que tenemos que arrancar, que tenemos que trabajar con ellas antes de ir a sacar pajas ajenas, utilizando, volviendo aquí al texto, utilizando quejas condenatorias. Entonces, ese ejercicio debemos hacerlo de manera constante. Ahí también, en ese pasaje que el Señor habla de las vigas, precisamente dice eso. Dice, antes bien saca primero la viga y después vienes a ayudar a tu hermano. No está diciendo que no tengamos que hacerlo jamás, pero está diciendo que el primer tratamiento lo necesito yo. Luego que yo he sido tratado por Dios, entonces yo puedo también ayudar a otros. En lugar de las quejas condenatorias, el texto nos ofrece ejemplos de paciencia y aflicción. Primero, en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Esta idea final de Warren Wiersbe dice, nunca debemos pensar que la obediencia produce comodidad y placer automáticamente. El Señor Jesús fue obediente y eso lo llevó hasta la cruz. Así también muchos modelos del Antiguo Testamento fueron pacientes, fueron fieles, sufrieron, incluso muchos fueron muertos, eh, y lo hicieron por la causa del Señor, lo hicieron por la causa de Dios. Así también nosotros debemos entender que tenemos también este llamado, ¿no? En el verso 11 dice, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ser paciente y sufrir entonces, aflicción, no es solo cuestión de los personajes bíblicos, no es solamente cuestión de la narrativa bíblica, no es solamente de los Job, de los Daniel, de los Jeremías, de los Pedro, de los Pablo, es también eh, la propia experiencia de los cristianos de este siglo, la tuya y la mía. Entonces, tal como lo hemos hablado en muchas oportunidades, el sufrimiento no nos debiese, no nos debiese llamar tanto la atención. Obviamente no queremos sufrir, nadie quiere sufrir, nadie, ¿quién quiere sufrir? Levante sus manos. No, nadie quiere sufrir. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez a través de distintos autores, a través de distintas narrativas, a través de los salmos, en múltiples ocasiones, que el sufrimiento sobrevendrá. Entonces, debiésemos nosotros estar mejor preparados para el sufrimiento. Y este texto nos proporciona herramientas para también poder enfrentar ese sufrimiento, tal como lo hicieron. Ahí podríamos analizar la experiencia de los hombres que se nombran acá, ¿no? Bueno, se dice los profetas del Antiguo Testamento, podríamos tomar uno y ver cómo lo hicieron. Se nombra más específicamente el caso de Job y al final del verso 11 eh, también el propio Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces, aquí hay algo que yo no mencioné el día domingo, pero es algo, es un fundamento importantísimo, hermanos, para nosotros, para los que hoy día están sufriendo, para los que hoy día están pasándolo mal. Tal vez no en esta misma dinámica del texto, pero sí lo estás pasando mal. Aquí hay algo maravilloso para ti. Dice, y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lo fue con los destinatarios de Santiago en medio de su dolor y también lo es con nosotros. El Señor va a manifestar su compasión y su misericordia contigo que estás pasándolo mal. Por lo tanto, no aflojes, no te rindas, como dice una canción de René González, no te rindas, no des la batalla por perdida, porque nuestra expectativa no tiene tanto que ver con nuestras posibilidades, sino con el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que es todo sabio y que si nos está haciendo pasar por terrenos escabrosos, difíciles, lo está haciendo con un propósito. Pero ese propósito no es ajeno a su compasión y su misericordia. Yo no podría decirte de qué manera Dios va a manifestar su compasión y su misericordia en medio de tu dolor, pero la Escritura dice que Él lo va a hacer de manera, de manera extraordinaria o quizás ordinaria. El Señor lo va a hacer. Entonces tú debes abrigar textos como este en tu corazón, sobre todo si tú hoy día lo estás pasando mal. Servimos a un Dios
lleno de compasión, lleno de misericordia. Y Jesucristo también, dentro de estos modelos bíblicos, es nuestro principal modelo. Él es el modelo perfecto, Él es el modelo sin tacha, Él es el modelo que siempre debemos mirar, tal como dice Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. A Él tenemos que mirar. Si miramos a Jesús, jamás vamos a ser defraudados. Si usted me mira a mí, me va a encontrar. Si usted me mira lo suficiente con mucho detenimiento, me va a encontrar mis detalles, me va a encontrar mis vacíos, mis fallas. Pero si usted mira a Jesucristo, usted en Él no va a encontrar jamás decepción. Entonces tenemos que estar siempre mirando al Señor Jesucristo. Él es quien nos va a sostener. Él es quien te va a sostener, iglesia. Así que no des tu batalla por perdida en este sinnúmero de desafíos que la vida nos trae. Dios está también con nosotros y Dios está obrando algo. Está obrando algo. En medio de la situación, a veces no vemos nada. Vemos solo olas, golpes, oscuridad. Pero cuando salgas de allí, vas a ver la manifestación de la compasión del Señor. Y cuando salgas de allí, vas a ser un creyente más maduro, que es la idea que está dominando la carta de Santiago, que nosotros seamos creyentes más maduros. Y eso va a hacerse notar en nuestra vida práctica. Así que ahí les dejo también esas reflexiones y esas preguntas para que pensemos en la palabra. Amén. Amén. Eh, sí, es muy humano, muy de nosotros la queja, ¿cierto? Creo que todos en algún momento nos hemos quejado y hemos pecado de esta manera, pero debemos evitar caer en esas quejas condenatorias, como se llama este punto. Porque cuando yo me estoy quejando de alguna situación o de alguien, también indirectamente lo estoy haciendo con Dios, porque Dios es quien tiene el control de todo lo que me pasa. Por lo general, estas quejas van muy de la mano con la murmuración, ¿cierto? Primero nos quejamos en silencio, pero después empezamos a manifestar nuestra queja y podemos llegar a enfermar nuestro corazón cuando caemos en estos pecados. Y aplicado a la iglesia local, las personas pueden llegar a irse de una congregación cuando el corazón se llena de esta insatisfacción que produce queja. O aplicado a la familia, pueden haber discusiones matrimoniales o discusiones con los hijos o los padres. Creo que juntamente con la paciencia y confiar en el Señor, a modo de aplicación ya, es una buena idea, yo creo, abrir el corazón con alguien, abrir el corazón con alguien y contarle, no sé, he estado quejumbroso este último tiempo, contar la situación, buscar consejos, porque nadie está libre de no estar en algún momento quejumbroso, ¿cierto? Y caer en este pecado. Quizás los que son casados pueden ser con sus esposas o con algún hermano en la fe también, los que no son casados con algún hermano cercano, pero la idea es reconocer, ese es mi punto, es reconocer la situación en la que estoy, reconocer delante de Dios, pero también delante de otros, para buscar ser fortalecidos por medio de algún consejo, de la palabra del Señor, por medio de la oración, y así llevarnos las cargas unos a otros. Pero cuando nos aislamos, ¿cierto? Y luchamos con esto, cuando estamos quejándonos y lidiamos solo con esto, se hace muy pesado. Se hace pesado y podemos terminar en ocasiones reaccionando de maneras que no pensábamos reaccionar. Así que creo que es muy importante contar con algún hermano en la fe cercano, en el cual me pueda ayudar a no luchar solo si estoy cayendo en estas quejas. Eso. Amén. Frente, frente a la queja, ¿cierto? Nosotros, cada uno de nosotros debería practicar lo que es la paciencia y también mostrar respeto hacia mi hermano, tal como señala el verso. Y cuando empezamos a faltar el respeto, por así decirlo, cuando comenzamos a verlo como inferior a uno, menor a uno. Y esto se da mucho en la iglesia, sobre todo para quienes tienen cargos visibles o están en cierta posición. Suelen ver distinto a las personas o ya nos saludan solo por ego, no por falta de tiempo u otra cosa, sino simplemente por ego, porque no le place hacerlo. Sin embargo, vemos como Pablo en su epístola a Filipenses dice en el capítulo 2, verso 3,
no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Así es como debemos vernos entre nosotros, así como yo debo verlo a usted como más importante que a mí mismo. Y esta enseñanza respecto a la queja cobra mucha relevancia, ¿cierto? Porque a menudo en nuestra vida pasamos por frustraciones, por problemas, eh, en donde las cosas no nos salen como nos gustaría. ¿Y qué es lo que hacemos? Es quejarnos, ¿cierto? Y, y cuando nos quejamos estamos pecando contra el Señor, un pecado directo contra Él, porque estamos dejando de ser agradecidos con Dios. ¿Y qué debemos hacer en nuestra vida? Bueno, debemos ser intencionales a la hora de nosotros agradecer al Señor por su cuidado, por su protección, por su provisión, ¿cierto? Eh, y que nosotros debemos también agradecer al Señor porque Él ha tenido compasión por salvarnos, ¿cierto? Y que, para terminar, que nuestra vida, que la vida suya, hermano, y que mi vida esté constantemente en mis labios, llena de gratitud, llena de alabanza también al Señor y también darle la honra, porque Él se lo merece, no merece que nosotros seamos unos desagradecidos, sino que agradezcamos al Señor por lo que tenemos. No veamos lo que el Señor no nos ha dado, no veamos lo que nos gustaría tener o donde nos gustaría estar. Veámonos hoy, el Señor donde nos tiene hoy día, Él así lo ha decidido y por eso le debemos dar las gracias. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo de reflexión en la palabra. Amén. Padre, gracias te damos por una nueva oportunidad de reunirnos este miércoles por la noche para volver sobre tu palabra, para quizás ver otros ángulos, Señor, respecto de lo práctico que tu palabra tiene. Ayúdanos. El desafío siempre nos parecerá alto, Señor, difícil de alcanzar. Sin embargo, tú nos has provisto de todo lo necesario para poder alcanzarlo, Señor. Que nuestra mente no se ajuste a los patrones de este mundo, sino que, por el contrario, si hemos nacido de nuevo, nuestra mente ahora, Señor, se ajuste a los patrones de tu reino, Señor, y tengamos siempre en cuenta que tu Hijo Jesucristo vendrá por nosotros, y eso debe influenciar nuestra vida, Señor, nuestras decisiones. Debemos también ejercer con sabiduría la administración de nuestros recursos y tenemos que mirarnos los unos a los otros, Señor, en amor, ese mismo amor que manifestó tu Hijo Jesucristo dando su vida por la iglesia. Debiésemos también nosotros replicarlo hacia los hermanos, Señor, que han decidido ser parte, Señor, de esta congregación local. Ayúdanos. Sabemos que los tiempos son acotados, Señor, las oportunidades también, pero en cuanto se abra un espacio de oportunidad para hacerlo, Señor, ya sea antes del culto, después del culto o en una actividad, Señor, más recreativa, podamos tener la intención firme de poder bendecirnos los unos a los otros en lugar de quejarnos los unos de los otros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.